Vamos en la copia que tenemos de las Sagradas Escrituras. A continuar con el estudio que estamos haciendo de la carta a los Filipenses. Hoy avanzaremos casi terminando el capítulo 3. Acuerden que tiene solamente 4 capítulos y la semana entrante terminaremos el capítulo 3. Hoy veremos los versículos 17 al 19, pero hace parte el versículo también 20 y 21, los cuales culminaremos la semana entrante. Hoy tal vez llegamos hasta el versículo 18, porque el versículo 19 tiene unas características especiales que debemos estudiar una a una para entender el 20 y el 21. Así que vamos a leer la inerrante y todo suficiente palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en su capítulo 3, versículos 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta es la inerrante palabra de nuestro santo Dios. Vamos a orarle a Dios. Padre, bendito y alabado sea siempre, Señor, tu nombre. Permite que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, tu nombre, tu gloria sean exaltados en todas las iglesias bíblicas e históricas del mundo entero. Que resalte, que brille el carácter de Cristo, de nuestro Salvador, Señor. Y permite que hoy haya salvación en el mundo. Permite que las iglesias lleven más personas a escuchar tu glorioso mensaje, el mensaje de la esperanza, el mensaje de la salvación. Te pedimos, te suplicamos que hoy seamos edificados, que hoy, en aquellas cosas que tenemos debilidades, en aquellas cosas que necesitamos escuchar, seamos enseñados por ti, por tu Santo Espíritu. Señor, minimiza cualquier posibilidad que tengamos aquí nosotros de tener una gloria por encima de tu nombre. Haz que seamos unos verdaderos discípulos, unos verdaderos oyentes, unos verdaderos practicantes de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un pequeño, pueden sentarse, un pequeño, digamos, no resumen de lo que hemos venido estudiando para que entendamos a dónde vamos a entrar. Porque este capítulo 3, que hace tiempo estamos viendo, Héctor, está muy relacionado entre sí. Todo el capítulo 3 está muy relacionado. Y miren que arranca con ese versículo 1 que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo empieza el capítulo 3 con esa exhortación aparentemente sencilla, muy sencillo, o sea, gócense siempre, pero es necesario realmente obedecerla, es buscarla, es saber cómo adquiero ese gozo del Señor. Este mandamiento para él es muy importante y él les dice: no se molesten si yo se lo estoy repitiendo, porque eso da seguridad. A lo que yo les estoy enseñando les va a dar seguridad. Este mandamiento de gozarse en el Señor era algo muy importante para el apóstol Pablo, y que les pedía a ellos que no se molestaran si les estuviera repitiendo lo que les repetía. Luego, el apóstol Pablo se dedica a advertir a los filipenses que había un grupo de personas que eran enemigos de ese gozo del Señor, que son personas que iban a estorbar a los filipenses en que ellos se gozasen en el Señor. Y Pablo a estas personas los llama perros.
los llama malos obreros, los llama mutiladores del cuerpo. Y estas personas son las que hemos venido viendo que se llaman los judaizantes, o sea, los legalistas. Y hemos visto que de eso hay la iglesia, y un prestigioso periódico de Nueva York hace unas semanas habló de toda la tendencia de las iglesias en Colombia llevándonos hacia el judaísmo o hacia el legalismo. Estas eran personas, los judaizantes, eran personas que le imponían a los creyentes mandamientos u ordenanzas externas, así como la circuncisión, así como la dieta judía y una serie de ceremonias de la ley de Moisés. Y además querían imponérsela como algo que los creyentes necesitaban como un requisito para la salvación. Cristo más, Cristo más, Cristo más. Esto era, y también enseñaban como si esto era una forma de espiritualidad. Entre más tuvieses digamos que esos ritos externos, se te veía a ti como más espiritual. Eso era una marca para ellos, como si uno fuera más santo o como si uno fuera más espiritual. Pablo los expone como unos falsos maestros. No solamente en esa época, sino en todas las épocas de la historia de la iglesia, son considerados como falsos maestros. Y lo vemos ahora, donde muchas iglesias todavía tienen la bandera de Israel, tienen la menorá, hacen fiestas judías, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta toda la fiesta ya me olvidaron. Entonces ellos todavía las están llevando al pueblo, y el pueblo está viendo como un reflejo de esa religión judaica. El apóstol Pablo en el versículo 3 nos recuerda cuáles son esas verdaderas señales del creyente en Cristo. Un creyente en Cristo sirve a Dios en espíritu, no a través de cosas externas. Un creyente en Cristo se gloría en Cristo Jesús, que es nuestra justicia, es nuestro todo, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y los creyentes en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, no confían en la carne, no se fían en la carne. Y lo vimos como esas marcas de verdaderos creyentes en ese aspecto que estábamos viendo de los judaizantes. Después de esto vimos que este grupo de personas que conocemos como legalistas, como judaizantes, aparentemente amaban la ley. Aparentemente eran los más amadores de la ley. Ellos enfatizaban siempre la ley y veían los mandamientos de Dios como algo muy importante, algo que los creyentes deberían obedecer a rajatabla como un requisito sine qua non, no existe salvación. Y digo que aparentemente amaban la ley porque el apóstol Pablo les muestra estas personas que genuinamente no entienden la ley. Es más, en el Sermón del Monte, el Señor explica, acuérdense que se os ha dicho de tal manera, ¿cierto? Se os ha dicho de tal manera, y Él corrige o establece verdaderamente cómo se debería entender la ley. Ellos no entienden cómo funciona la ley, parece que la amaran de una manera impresionante, pero no tienen idea de cómo funciona la ley. Como dice el apóstol Pablo, era para mostrar el pecado, para mover a las personas a Cristo. Para eso es la ley. Es un espejo para que miremos el pecado y es algo que nos conduce para movernos hacia la persona de Cristo. Vimos en qué consiste este grupo de personas y qué es lo que ellos querían imponer sobre la iglesia. Sin embargo, hay otro segundo grupo de personas a los cuales el apóstol Pablo está haciendo una advertencia importantísima a la iglesia en Filipos. Y eso lo vemos en el versículo 18. Son esas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Dicen que estas personas están en opuesta posición a los legalistas. Ya lo vamos a ver más adelante. Estas personas son las que conocemos como los antinomianos. Ya les voy a explicar, son los antinomianos o libertinos. Una cosa son los legalistas judaizantes
y otra cosa son los antinomianos o los libertinos. Ya lo vamos a ver. Y el apóstol hace una advertencia muy interesante sobre ellos. Esta palabra antinomianos viene del griego anti, que significa en contra de, y nomos, ley. Significa entonces oposición, opuestos a la ley. El antinomianismo fue llamado así por Lutero cuando un amigo, o sea, Juan Agrícola, un amigo de él, que nació en 1492 y murió en 1566, enseñó que los cristianos están totalmente libres de la ley. Esto es, de la ley moral, tal como Moisés estableció, el antinomianismo. También son conocidos como los libertinos, y ya vamos a ver de dónde sacamos ese nombre. Estas personas, a diferencia de los legalistas, que querían imponer la ley como el requisito para la salvación, como un requisito para ser espirituales, para ser santos, estas personas tomaban muchos de los argumentos del apóstol Pablo en contra de los legalistas, y estas personas decían no, Cristo ya nos salvó por gracia, los cristianos somos salvos sin las obras de la ley, lo cual es cierto. De hecho, era lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, pero estas personas llegan a una conclusión equivocada. Decían, ya que somos salvos sin las obras de la ley, ya que un hombre no es justificado por la ley, sino por la fe en Cristo, y Dios lo salva por gracia, cosas además que son ciertas, significa que no necesitamos la ley. Los legalistas llevaban la ley al extremo y los otros dijeron, no, estamos por fuera de la ley. A nosotros nos salvan por gracia, para nosotros la ley. Y ya les voy a decir cómo los identificamos. Estas personas argumentan que como Dios nos salvó por gracia, podemos vivir como queramos. Ya somos salvos. Ya, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Y como eso no se pierde, entonces yo puedo vivir como a mí me da la bendita eso. Entonces, somos libres, y esa libertad la usamos como justificación para vivir estilos de vida pecaminosos, inmorales y mundanos. Estas personas son los libertinos o antinomianos. Parecería que aman la gracia. Parecería que aman la gracia. Ya vemos que los legalistas parecería que amaran la ley, pero no entienden la ley. Estas personas, o sea, los libertinos, parece que aman la gracia, pero el apóstol Pablo los exhibe precisamente porque no entienden la gracia de Dios, no aman la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no es una licencia para vivir en pecado. ¿Hay algo de antinomianos dentro de nosotros? Mi hermano decía ahora, ¿cuál es aquel pecado que está por ahí remanente, del cual le hacemos, lo acariciamos y lo dejamos ahí tranquilito, porque sabemos que tenemos el don del arrepentimiento y porque ya fue Cristo la cruz del Calvario? ¿Será que tenemos algo de antinomianos corriéndonos por la sangre? Los legalistas no entienden la ley y los antinomianos, o sea, los libertinos, no entienden la ley. Los dos extremos. Ese era el problema que el apóstol Pablo estaba diciendo, y por eso condena a ambos grupos. Los legalistas aman la idea de ser justificados por la ley, y el problema de los antinomianos era que utilizaban la gracia como una excusa para el pecado, para encubrir, para justificar sus malos deseos y sus malos estilos de vida. El apóstol Pablo los condena a ambos. No es que amen la ley, no es que amen la gracia, no es que entienden la ley y la gracia, ninguno de los dos grupos. En la práctica, estas personas, estos libertinos antinomianos, eran aquellas personas que el apóstol Pablo menciona en Romanos 3:8. Vamos a Romanos 3:8 y vamos a entender ese versículo. Romanos 3:8. Miren cómo dice. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia o como algunos? Esos algunos son los antinomianos. Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes.
¿Sí me entienden el versículo? Ellos estaban tomando palabras del apóstol Pablo, dándole a entender como si hacer el mal traía el bien. Es más, era como una especie de columna, de calumnia. Y él está diciendo, mire cómo dice, y como algunos, que son esos antinomianos, cuya condenación es justa, por lo que estaban diciendo. En pocas palabras, los antinomianos, o sea, los libertinos, eran personas que llevan ese estandarte. Hagamos males para que vengan bienes. Pequemos porque al fin y al cabo Dios nos perdona. Hagamos lo malo porque al fin y al cabo Dios es un Dios de amor, Cristo es un Dios perdonador, el Espíritu Santo siempre nos acompaña. Eso no le hace mal a nadie. Y podemos vivir como queramos, porque la salvación es por gracia, por fe. Entonces estas personas usaban estos argumentos que el mismo apóstol Pablo enseñaba como una excusa para defender sus malos estilos de vida. El apóstol Pablo advierte a los filipenses y exhibe cuáles son esas marcas de estas personas, lo cual no vamos a ver, no alcanzamos a ver el día de hoy, sino que solamente veremos 2 de los 4 puntos que tienen este mensaje. Primero, primer punto, no imiten a aquellos, no imiten a estos, sino que me imiten a mí como yo imito a Cristo. Ese es el punto número 1. No imiten a aquellos legalistas, no imiten a estos, o sea, los libertinos o antinomianos, sino que me imiten a mí, que yo imito a Cristo. Ese es el punto 1. Punto 2, los enemigos de la cruz de Cristo. Punto 3, 4 señales de los enemigos de la cruz de Cristo, o sea, de estas personas, lo cual veremos si el Señor nos presta la vida dentro de 8 días. Y el cuarto punto, que es ocúpense en las cosas del cielo, pon la mira en lo que está adelante, que también lo veremos la semana pasada. Desarrollemos el primer punto. Ni imiten a aquellos, ni imiten a estos, sino que me imiten a mí, que imito a Cristo. Versículo 18. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conocen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La voz de Pablo vuelve a exhortar a los filipenses. Filipenses, pongan cuidado, examínense, tengan atención y diligencia en mirar cómo están andando, cómo están viviendo, cuál es su estilo de vida. Miren a las personas como nosotros, cómo vivimos e imiten a las personas que vivimos de esa manera. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo de esa manera? Porque ya lo vimos en el capítulo 2, en el versículo 5, que decía, habla del mismo Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿qué? En Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 5. Imiten a Cristo Jesús. Sean como Cristo Jesús. El Señor Jesús es nuestro supremo ejemplo. No existe un ejemplo superior a Jesucristo. Es el ejemplo perfecto de la vida que agrada a Dios. Entonces, todos los cristianos debemos buscar imitar al Señor Jesucristo como primera instancia. Ese es el ejemplo. Allá está la mira, nuestros ojos deben estar puestos en él. Sin embargo, eso no significa que otros seres humanos no puedan ser ejemplos. Varias veces el apóstol Pablo llama a los propios creyentes, no solo a los de Filipos, sino a otras iglesias, a que imiten a aquellas personas que imitan al Señor Jesucristo, que seguían al Señor Jesucristo, que vivían vidas completamente alineadas con la vida que le agrada al Señor Jesús. Por ejemplo, aquí mismo en Filipenses vimos 2 ejemplos extraordinarios. Vamos al 2:29, a ver de qué estamos hablando ahí. Y pone como ejemplo a quiénes, a Timoteo y a quién más, y a Epafrodito. Recuerden que hablamos de ellos, a Timoteo y a Epafrodito. Ellos habían alineado sus vidas, ellos habían entregado sus vidas para vivir de una manera como el Señor Jesucristo lo había establecido. Imperfectamente, sí. En forma imperfecta, totalmente. Pero ellos están alineados hacia eso. Veamos primero, Filipenses 2:21 primero. Hablemos de Timoteo. Miren cómo dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. Está hablando de Timoteo.
Ya conocí los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué preciosa exhortación. Pablo, viendo por lo que le estaba pasando, él habla de su hijo espiritual, habla de Timoteo diciendo, miren, es como un precioso hijo que sirve a su padre en el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo pone de ejemplo a Timoteo como un hombre sincero, como un hombre que vive como el Señor Jesús, poniendo a los demás primero que sus propios intereses. Y luego más adelante nos habla y nos menciona acerca de Epafrodito, un verdadero ejemplo de servicio, un verdadero ejemplo de abnegado servicio, porque Epafrodito, ejemplo de servicio, arriesgó su vida con tal de servir a Cristo y con tal de servir a Pablo. Arriesgó literalmente su vida. Literalmente su vida. Estuvo a punto de morir. Miren cómo dice el versículo 29, hablando ya de Epafrodito. A Epafrodito recibidle, pues en el Señor con todo gusto y tener en estima a los que son como él. Ahí está pidiendo, sean como Epafrodito, tengan ese mismo sentir de sacrificio, sean como él. Recibirle pues en el Señor con todo gusto y tener estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, el Señor Jesús no es el único ejemplo que tenemos, es el ejemplo supremo. Allá es nuestra vida, pero hay personas que viven como el Señor Jesús, que también son dignas de imitación, son seguidores dignos de ser seguidos de cierta manera. Por tanto, el apóstol Pablo dice otra vez aquí, hermanos, sed imitadores de mí. No que el apóstol Pablo fuera perfecto, no, pero él, al seguir al Señor Jesucristo, le pide a los creyentes de Filipos que lo sigan, igual en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 11, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, les dice, sed imitadores de mí, como yo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, 1 Corintios 11, 1. Y esto lo pides porque en lo que él está siguiendo a Cristo, sígame a mí. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo vuelve a exhortar a los filipenses a cuidar cómo están viviendo? Miren, revísese cómo están viviendo y a imitar a aquellas personas que viven de una manera que es de acuerdo al estándar de Dios. Porque hay personas contra las cuales el apóstol Pablo está advirtiendo que se están infiltrando en las iglesias y están viviendo estilos de vida desordenados, estilos de vida inmorales, mundanos, perversos, y están arrastrando a creyentes para que sigan esos ejemplos. Esa es la entrada al punto número 2, versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo que llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Miren, la iglesia siempre será perseguida. No es que de pronto la van a perseguir, no, siempre será perseguida hasta que el Señor regrese. Falsos maestros, falsas herejías. Bueno, herejías, toda herejía es falsa. Falsas doctrinas, pululan, falsas traducciones de la Biblia, o sea, traducciones corruptas, y también, no solamente maestros, no solamente eso, sino falsos hermanos distorsionando el evangelio, y nosotros todos lo hemos vivido, donde después de que el Señor ha permitido, nos ha abierto, nos ha dado una luz adicional a nosotros, y hemos visto y hemos comprendido mejor la Escritura, pero por un favor de Él, no porque seamos más inteligentes, sino por algo que nosotros no sabemos entender, porque ellos están en esas iglesias y nosotros estamos aquí, no lo entendemos, pero es algo de la voluntad y el dominio perfecto de Dios. Nosotros entendimos que estábamos en iglesias donde habían pastores y hermanos antinomianos. El Señor es bueno.
Pablo advierte contra estas personas que son enemigos de la cruz. Pablo no es el único que advierte contra esta presencia. Miren, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 2:1, vamos ahí, segunda de Pedro 2:1, van a ver esas características. Pedro 2:1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ojo que es una de las características de ellos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ataque al Evangelio. Atacar la verdad es atacar el Evangelio, atacar a Cristo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estamos hablando del mundo o gente en la iglesia. Gente en la iglesia, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Una de las características de ellos. Pablo advirtió contra estas personas. Pedro advirtió contra esas personas. Ahora vamos a ver la advertencia de Judas. Judas 4, vamos por favor. Judas no tiene un solo capítulo, o sea que es el versículo 4, Judas 4. O sea, que no es algo que se le haya ocurrido al apóstol Pablo, no, era algo que lo tenía en la iglesia y al final vamos a ver un comentario especial del pastor MacArthur donde vamos a entender también cómo se está trabajando ahora ese ataque a la doctrina, ese ataque a Cristo por parte de cierto nombrecito que vamos a ver. Dice versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. De ahí es donde viene la palabra que son libertinos. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El hecho que ataquen la verdad y ataquen la doctrina es atacar a nuestro Señor Jesucristo y la verdad, o sea, el Evangelio. Por eso le llaman los libertinos. Dice de Judas de estas personas que usan la gracia de Dios como excusa para el libertinaje, para vivir vidas inmorales, perversas, llenas de pecado. No solo Pablo, no solo Pedro, no solo Judas hablaron de ellos, sino el mismo Señor Jesucristo advierte contra estas personas, las exhibe, y vamos a pegar un brinquito hasta Apocalipsis capítulo 2, hablando a las iglesias. A 2 iglesias el Señor le habló de estas personas. Apocalipsis capítulo 2 versículos 14-15, hablando a la iglesia de Pérgamo. Luego veremos lo que le dice a la iglesia de Tiatira. Pero miren cómo abiertamente hace esta situación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estaban dentro de la iglesia. Los de afuera pueden fornicar, pero estamos hablando de los de la iglesia. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esa doctrina de nicolaitas es la doctrina del libertinaje, de los antinomianos. Estos eran esas personas, estos libertinos, estos antinomianos, estas personas que utilizaban la gracia de Dios como una excusa para vivir la inmoralidad sexual, para vivir en fornicación, para vivir en avaricia, en codicia, en mundanidad. Y vamos al 20:21, ese capítulo 2, 20:21. Ese es el mensaje a Tiatira. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Estas personas las llaman libertinos porque usan la gracia de Dios, y lo vuelvo a repetir, la gracia de Dios con ese libertinaje. Los conocemos como antinomianos porque rechazan la ley de Dios,
rechazan los mandamientos de Dios y también al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le llama seductores. Seductores, esa mujer Jezabel que seduce a mis siervos, dice el Señor Jesús, para que cometan toda clase de pecados. Hay muchas maneras en que la Biblia llama a estas personas, y ya vimos como el apóstol Pablo advirtió, como Pedro advirtió, como Judas y el mismo Señor Jesucristo. Y regresemos nuevamente a ese versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales los dije muchas veces. O sea, hay una advertencia reiterada de esto, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Qué interesante. Porque mire que la reacción de Pablo contra los legalistas era de ira, era de rabia contra ellos. Él se enojaba contra estos legalistas. En cambio, es más, en Gálatas dice, ojalá se mutilasen los que nos perturban. Les dice Pablo en Gálatas 5:12, hablando de los legalistas. Los legalistas hacen enojar a Pablo, pero los libertinos hacen llorar al apóstol Pablo. Les advierte a los filipenses con lágrimas, con lágrimas. Es tanta la angustia del apóstol Pablo que estas personas están utilizando la gracia del Señor como una excusa para cubrir, como una excusa para tapar esa pecaminosidad que te lleva al llanto del apóstol Pablo. Se los digo llorando, con lágrimas en mis ojos. Estoy sumamente indignado de lo que estas personas hacen. Son enemigos de la cruz. ¿Por qué específicamente enemigos de la cruz? Una pregunta. Porque utilizan el sacrificio del Señor Jesús en la cruz como una excusa para cometer delitos, estos tipos de debilidad, de tener este estilo de vida pecaminoso y de cometer toda clase de pecados, utilizando la gracia del Señor. Los legalistas, como repetí, enojan al apóstol Pablo, los libertinos lo hacen llorar. Y les dice, filipenses, huyan de esas personas, no los imiten, no los sigan. Síganme a mí, sigan a las personas que siguen al Señor Jesús. Filipenses, no sigan a estas personas, con lágrimas se los pido, no se acerquen a ellos, no los imites, no sigan ese estilo de vida. Miren cómo va a completar nuestro sermón lo que dice MacArthur, como un complemento. Y van a ver situaciones en las iglesias de ahora. Miren cómo dice MacArthur. Puesto que Pablo no identificó de manera específica a estos enemigos de la cruz como judaizantes, es posible que fueran gentiles. Bien. Algunos falsos maestros gentiles sostenían la conocida filosofía dualista del pensamiento griego contemporáneo. Miren cómo empieza a meterse en las filosofías griegas ahí. Estos herejes, precursores de la peligrosa herejía del siglo II, conocida como gnosticismo, enseñaban que el espíritu era bueno y la materia era mala. El espíritu bueno, la materia mala. Ya que el cuerpo estaba hecho de materia, era por naturaleza malo. En última instancia, la salvación no comprendía la redención del cuerpo, sino la liberación del mismo. Así que el cuerpo irremediablemente malo, no importaba lo que hiciera con él. Filosofía griega. Sus deseos podían saciarse. Una persona podía ser glotona, ebria, homosexual o adúltera. Los herejes enseñaban que todo esto era irrelevante porque solo afectaba el cuerpo, no el espíritu. Los judaizantes añadían al evangelio, mientras que los falsos maestros gentiles antinomianos restaban del evangelio. Hasta ahí el fin de la cita de MacArthur. El apóstol Pablo da varias advertencias o muestra cuáles son las marcas, las señales de estas personas, las cuales veremos en 8 días, Dios mediante, en el versículo 19. Aplicaciones para nuestra vida. Amigos, aquellos que no están en Cristo,
Mira, tengo para decirte que la ley de Dios te condena. La ley de Dios te condena, pero la gracia te salva. La ley de Dios te condena y la gracia te salva. Eres definitivamente un gnóstico en potencia. Inflamas cada día más tus deseos de tu carne y les das rienda suelta, inflamando cada día más el fuego del infierno para ti. La salvación está en Cristo, está en la cruz del Calvario. Ve a Él en arrepentimiento y fe. No dejes que pase este día sin buscar a Cristo. Ve, búscalo. Él no te rechazará. Te lo digo de verdad y no me equivoco porque la palabra de Dios respalda lo que estoy diciendo. Ve a Cristo en arrepentimiento, fe. Y los niños, póngame cuidado los niños. Miren, ustedes en el colegio han escuchado de los 10 mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Muy bien. Y se los ponían a aprender y los recitaban y hacían el examen. Esos 10 mandamientos, fíjense que es como un espejito. Es como si tú te miraras ahí. Entonces, cada vez que tú pecas, que cometes un pecado contra los 10 mandamientos, tú te estás mirando ahí. Ahí vemos cuando mentimos. Ahí vemos en ese espejito cuando robamos. El colorcito al amiguito, el sacapuntas, la hojita, o en un supermercado algún juguete que me meta entre los pañales. Eso me pasó. Si tratamos mal a papá o mamá, en ese espejito vemos cuando tratamos mal a papá o mamá. Y también en ese espejito vemos si nosotros no queremos a papá y a mamá como Dios dice que debemos. Pero créanme, niños, no estén solos. Tienen el Espíritu Santo. Tienen a Dios que les puede ayudar a entender que la ley de Dios es santa, que la ley de Dios es buena para ustedes. No se trata de que cuando sea grande yo voy a buscar al Señor, de que cuando yo sea grande voy a volverme bueno. No, vamos a ser buenos desde ahora, desde este momento, desde este mensaje que el Señor les está entregando. Para la iglesia, el mismo espíritu de libertinaje antinomialista sigue presente y latente hoy. Hay muchas iglesias de corte contemporáneo enseñan que la fe salvadora no exige como respuesta una vida de santidad. Y la pregunta que hice yo ahora, que tiene que quedar en nuestras vidas hoy como iglesia: ¿cuánto remanente de libertinaje hay corriendo por nuestras venas el día de hoy en nuestra vida? ¿Hubo una advertencia por parte de nuestro maestro? ¿Cuál es aquel pecado que está por ahí circulando todavía y que lo acariciamos de para abajo, que consentimos, que hace parte de ese pensamiento perverso en nuestras mentes que dice: ya Cristo murió por mí, yo ya tengo aceptado? Eso no está bien. Es el llamado a atención que se complementa con nuestro hermano, lo decía hoy Dios, odia ese comportamiento, no solamente en los impíos, sino que odia ese comportamiento en nosotros el día de hoy, en su iglesia, la cual compró. Hemos hecho énfasis en que hay unas solas que deben estar marcadas en nuestras vidas. Hay una sola escritura que es la que hemos recorrido. Una sola fe en una persona que es Cristo Jesús. Una sola gracia, que es la gracia salvadora. Solo Cristo como nuestro Salvador. Y todo para la gloria, solo para la gloria de Dios. Dios bendiga esta palabra. Dios bendiga su iglesia. Dios nos bendiga. Dios bendiga este día precioso. Les pido que me acompañen en oración antes de tomar las. Ay, Señor. Que sea un momento especial en nuestras vidas para que no pase desapercibido este mensaje que hoy querías entregar. ¿Qué mensaje, Señor,
Hoy nos hablaste del odio que tienes sobre ese remanente de pecado que estamos acariciando. Perdona el antinomianismo, perdona ese libertinaje, perdona el hecho de que no queremos ser santos. Aquella palabra que el Señor compró para nosotros en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, mi amado Dios, saludaba a sus discípulos y amigos en cada iglesia como a los santos con absoluta seguridad que si el apóstol Pablo estuviera viviendo ahora en esta época desde Europa, diría a los santos en la iglesia bíblica segunda. Señor, haz recordar en nuestras mentes la palabra santidad, porque esa palabra santidad hace que nosotros luchemos con toda la fuerza de nuestro corazón contra el pecado, Señor. Perdona la ira y el odio que hemos levantado delante de ti, Señor. Estas palabras que el Espíritu Santo nos ha entregado el día de hoy son palabras a las cuales Dios nos va a reclamar. Dios nos va a reclamar este mensaje. Dios nos va a reclamar el hecho de que ya lo escuchó de algún siervo inútil como yo. Pero son palabras entregadas por parte del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo por la santidad? Dios, ayúdanos. Que tu Santo Espíritu, en una porción especial para nuestras vidas, nos lleve a la santidad, a luchar cada día más contra el pecado. Que esta sea una iglesia santa, que abandone el pecado. La pandemia no solamente es para un castigo con el mundo, sino que la pandemia es una llamada de atención a la iglesia para su santidad. Te suplicamos hoy de rodillas que nos ayudes. Ayúdanos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu. Santa